Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827. En el video de hoy voy a tratar de explicar a grandes rasgos cómo se debe de practicar una pieza de Johann Sebastian Bach. Digamos que tutorial, más que nada es para personas que no tienen idea de cómo se debe de interpretar la música de Bach, para personas que apenas están conociendo al compositor, e inclusive voy a mencionar también algunas cuestiones que quizás le sirvan a alguna persona que ya esté abordando obras un poco más avanzadas de este compositor. Y bueno, solo quiero aclarar que todo lo que voy a decir en el video pues es simplemente con base en mi experiencia. No tengo la palabra absoluta, no quiere decir que exclusivamente así se pueda estudiar una pieza de Bach, pero bueno, son sugerencias, son consejos que quiero darles para que tengan una idea de cómo comenzar a practicar piezas de este compositor. Y bueno, pues si quieres saber más acerca de este tema, no dudes en quedarte en este video, compártanlo, que eso ayuda bastante, de verdad. Muchas gracias a los que apoyan constantemente el contenido de este canal. Si les agrada este video, ya saben que pueden darle like, pueden suscribirse si aún no están suscritos en el canal. Bienvenidos una vez más y, como siempre, comenzamos. Y bueno, como ya había mencionado en otro video que hice sobre el compositor Johann Sebastian Bach, para comenzar lo que podemos utilizar es el método de Anna Magdalena Bach. En este libro podemos encontrar una serie de piezas, una serie de recopilaciones que hizo Bach de música de sus contemporáneos. Podemos comenzar con este libro, después podemos proceder con los preludios, con los pequeños preludios. Después podríamos ver invenciones a 2 voces, luego invenciones a 3 voces, etc. Seguir el orden que había yo mencionado en el anterior video. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de abordar cualquier pieza del compositor que sea, es investigar un poco acerca de la obra. Yo ya les hablé un poquito de la vida de Johann Sebastian Bach, más o menos les dije por qué es tan importante su música, pero no está de más también investigar un poquito acerca de la obra, acerca del género o del tipo de composición que vamos a tocar. Si observamos el Anna Magdalena Bach, por ejemplo, podemos darnos cuenta que hay varias piezas con diferentes títulos. Tenemos corales, tenemos minuetos, tenemos arias, tenemos marchas y alguna que otra pieza de un género no tan conocido. Es importante investigar acerca de qué tipo de obra es, porque eso nos va a dar mucha información acerca de cómo debemos tocar esta obra. Si es un minueto, por ejemplo, que es un estilo de danza, pues tenemos que hacer que la obra se escuche un poco dancística. Si es un coral, bueno, es una obra dedicada a Dios, con mucha expresividad, bastante lenta. Entonces no puede ser una obra ágil, no puede ser una obra, digamos que con un carácter muy juguetón, etc. Entonces tenemos que darnos a la tarea de investigar un poquito acerca de la obra para saber qué es lo que tenemos que tocar. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a abordar una obra de este compositor es algo que ya mencioné también en el otro video, que es que su música es completamente polifónica. Es decir, tenemos 2 melodías o más melodías que están sonando al mismo tiempo. En el caso de la mayoría de las obras de la Anna Magdalena Bach, de los pequeños preludios, de las invenciones a 2 voces, tenemos precisamente 2 voces, 2 melodías que están sonando todo el tiempo. Más allá de eso, en las sinfonías, que son invenciones a 3 voces, en los preludios y fugas del clave bien temperado, en las suites francesas, en las suites inglesas, en las tocatas y fugas, en las grandes obras de Bach, o más allá, insisto, de lo que son las invenciones a 2 voces, vamos a tener una mayor cantidad de voces, una mayor cantidad de melodías. Pero bueno, con las obras para principiantes, las obras para empezar con este compositor, simplemente vamos a tener 2 melodías. Pero 2 melodías que van a estar claramente definidas y que tenemos que darnos a la tarea de descubrir cómo suenan. Y este es el punto clave de cómo aprender una obra de Bach. Lo primero que debemos tratar de hacer es identificar las voces, identificar qué es lo que está haciendo cada voz y en qué momento tenemos que tratar de destacar una voz u otra voz. Recuerden que en este tipo de música ambas manos tienen la misma importancia. Como primer ejemplo voy a utilizar el coral número 2 de Bach para que más o menos entiendan de qué estoy hablando. Entonces, vamos a observar la partitura de este coral que pueden encontrar en el libro de Anna Magdalena Bach. Lo primero que tenemos que hacer es lo que ya he recomendado antes, que es hacer un pequeño análisis, o bueno, un análisis completo de lo que hay en la partitura. Más o menos checar las cuestiones importantes que podemos observar en la partitura. Y antes de hacer este análisis, también recuerden que es muy importante considerar
que Bach no dejó indicaciones específicas como se hacía en la época del romanticismo o en el clasicismo inclusive. No había indicaciones de matices, no había ligaduras, no existían estos símbolos que nos ayudaban a dar un mejor discurso musical. Entonces, aunque aparezcan símbolos en la partitura, recuerden lo que comenté sobre las ediciones, pues traten de no seguirlos, traten de guiarse más que nada por la dirección que llevan las notas. Entonces, considerando esto, ahora sí comenzamos con el análisis de la partitura. Lo primero que tenemos que observar en todas las obras es la indicación de compás. Tenemos un compás de 3/4. Asimismo, hay que darle la importancia que mencioné de qué tipo de obra es. En este caso es un coral. Por lo tanto, tenemos una obra que es de un carácter solemne, un carácter grandioso. Es una obra dedicada a Dios, que no puede ser interpretada de una forma muy ágil porque perdería ese carácter. En los corales generalmente, por ejemplo, vamos a tener ciertas pausas, vamos a tener las frases muy definidas, porque insisto, es una obra bastante expresiva. Además de esto, podemos observar a grandes rasgos que los valores rítmicos van a ser blancas, negras, negras con punto, octavos y 16avos. También podemos tratar de identificar cuántas secciones tiene este coral. Si vemos la partitura, podemos darnos cuenta que tenemos 2 secciones y a su vez probablemente esas secciones se dividan en otras frases. Si observamos también a grandes rasgos, podremos más o menos darnos una idea de en qué parte del piano nos vamos a estar moviendo con cada mano. Recuerden que esto no es una melodía con un acompañamiento, son 2 melodías, por lo tanto ambas manos van a tener mucho movimiento y por eso es que esta música se vuelve complicada. Porque al tener mucho movimiento tenemos que concentrarnos en lo que está haciendo cada mano. Cada mano es independiente, entonces pues no va a ser sencillo. También si observamos la partitura podemos darnos una idea de cuál más o menos va a ser la digitación que vamos a utilizar. Las digitaciones en este tipo de ediciones sí son importantes porque son ediciones pedagógicas que de alguna forma tratan de darnos las mejores digitaciones para que no cometamos algún error. También podemos observar pues pequeños detalles como si hay notas alteradas, si hay alteraciones que aparecen de repente. Podemos darnos una idea también de más o menos cómo se va moviendo en cuanto a la cuestión armónica, aunque eso es un poquito más complejo, más difícil, porque como no tenemos acordes establecidos en este tipo de música polifónica, se vuelve un tanto complicado tratar de descifrar qué armonía tenemos en esta pieza, pero bueno, sí podemos darnos más o menos una idea de por dónde se va moviendo la música. Y por último, lo que tenemos que observar en una obra de Bach es la dirección que lleva cada voz, la dirección que llevan las notas. Si lo analizamos un poquito, podemos ver que la mano derecha, por ejemplo, en general va en descenso al terminar eso que sería la primera frase, y la mano izquierda tiende a subir un poquito, pero también hacia el final termina en descenso. Es muy importante que traten de identificar cuál es la dirección que va a llevar cada voz, cada melodía, porque esto es lo que va a hacer que el discurso se vuelva mucho más expresivo. Una vez que finalizamos con este pequeño análisis, que recuerden que lo tenemos que hacer en todas las obras, pues podemos proceder a trabajar cada voz. Tenemos que trabajar cada mano totalmente independiente. Si recuerdan, por ahí en el canal tengo un video de cómo comenzar a estudiar una pieza. Todos los pasos que yo recomiendo en ese video son completamente utilizables en una pieza polifónica. Para este video no voy a mencionar cada uno de esos pasos porque se alargaría mucho, pero bueno, voy a ejemplificar más o menos cómo deben de ir trabajando cada voz. En principio tenemos que separar por frases. En este coral vamos a tener 4 frases divididas en cada sistema y dividimos de esta forma para poder trabajar en pequeñas secciones, no secciones tan grandes. Entonces, primero tenemos que identificar las notas que tenemos en la mano derecha, que serían las siguientes: do, si, do, la, si, do, fa, sol, la, sol, mi, re, mi y do. Posteriormente identificamos las notas de la mano izquierda, que sería igual: do, re, mi, fa, mi, re, sol, sol, do, sol y do. Esto lo tenemos que hacer sin identificar el ritmo, simplemente decir las notas para ir conociendo más o menos en dónde se va a mover cada mano. Una vez que hicimos esto, también podemos identificar el ritmo de cada mano, ya sea con aplausos, ya sea diciendo el nombre de las notas, siguiendo más o menos los pasos que había mencionado en aquel otro video.
Una vez que identificamos la rítmica y que identificamos qué notas tenemos en cada mano, podemos proceder a tocarlo en el piano para darnos una idea de cómo se va a escuchar lo que estamos practicando. La mano derecha se escucharía de esta forma y recuerden, para este punto ya tienen que saber qué notas son y con qué rítmica van. Esa sería más o menos una velocidad estándar, podría ser un poquito más lento porque recuerden que es un coral y es una obra muy expresiva. Una vez que ya lograron tocar todas las notas de la voz superior o de la voz inferior con la que quieran comenzar, tienen que tratar de pensar en la dirección que llevan estas notas. Insisto, esto es importantísimo. La mano izquierda, como mencioné hace un momento, va en ascenso primero y posteriormente sigue el descenso al igual que la mano derecha. Se escucharía de esta forma. Una vez que ya lograron darle dirección a cada voz por separado, a cada mano, que ya tienen identificado el ritmo, qué notas son, que ya pueden tocarlo con una dirección, entonces tenemos que hacer el trabajo de coordinación. Tienen que tratar de tocar una de las dos voces, la que sea, pero al mismo tiempo tienen que tratar de, aunque sea de memoria o aunque sea imaginándolo, de ir, digamos que escuchando lo que hacía la otra voz. A lo que me refiero es que, aunque no estén tocando ambas manos y que estén tocando una de las dos manos, que traten de recordar cómo sonaba la otra voz, cómo sonaba lo que estaba haciendo la mano contraria. Esto es muy importante porque esto es lo que nos va a ayudar a tener más claro cómo deben de escucharse ambas voces al mismo tiempo. Lo ideal sería, por ejemplo, que practicaran tocando una mano y tratando de entonar lo que hace la mano contraria, aunque eso es mucho más complejo, mucho más difícil, porque no todos tenemos la facilidad de entonar, no todos tenemos técnica vocal, entonces es algo un poquito más complejo. Pero con tratar de recordar cómo se escuchaba la voz contraria es más que suficiente para tener una idea más clara de cómo deben sonar en conjunto. Esto sobre todo lo deben de hacer para reforzar el cómo se escucha la mano izquierda, porque generalmente la voz superior pues está escrita en un registro agudo, con una melodía que es mucho más fácil de asimilar para el cerebro, algo que se queda mucho más en nuestra memoria porque es más pegajoso por lo mismo de que es el registro agudo, y lo que tenemos en la mano izquierda, es decir, lo que está en el registro grave, generalmente no lo asimilamos tan fácil, no se queda en nuestra memoria tan fácil porque es mucho más difícil de entonar. Por lo tanto, tienen que hacer este trabajo de tal forma que se acuerden siempre de cómo suena también la mano izquierda. Algo que ayuda también a esta cuestión, pues es tocar una de las dos manos y decir las notas de la mano contraria, tratando de imaginar, insisto, cómo se escuchaba. Pueden hacer algo similar a esto. Vamos a tocar la mano derecha y vamos a decir las notas de la mano izquierda. Do, re, mi, fa, mi, re, sol, sol, do, sol, do. Lo que acabo de hacer, por ejemplo, pues es tratar de tocar la mano derecha mientras digo las notas de la mano izquierda, pero no nada más digo las notas, sino que traté de recordar cómo se escuchaban las notas de la mano izquierda. Eso es algo que solamente si son muy honestos con ustedes mismos van a lograr, porque si solamente dicen las notas sin tratar de imaginar cómo se escuchaba, bueno, pues sí van a mejorar la cuestión de la coordinación, pero va a ser un poco difícil que logren asimilar la melodía de la mano izquierda. Y posteriormente pues también pueden hacer este mismo trabajo invirtiendo los roles. Tocamos la mano izquierda mientras decimos las notas de la mano derecha, aunque insisto, la melodía que tenemos en la mano derecha es mucho más pegajosa, es mucho más fácil de asimilar. Por lo tanto es muy probable pues que ya lo tengan de memoria en el oído. No olviden que esto que acabo de hacer es el resultado al que tienen que llegar. Quizás no les va a salir así inmediatamente, va a ser algo bastante tardado, bastante difícil. Tienen que tener mucha paciencia porque el poder coordinar estas dos cuestiones al mismo tiempo no es nada sencillo. Y bueno, una vez que ya trabajaron de esta forma cada voz, que ya dominan la cuestión de tocar una voz mientras recuerdan cómo se escucha la voz contraria e invierten este ejercicio, entonces podemos proceder a tratar de juntar ambas manos, pero siempre tratando de tener mucha conciencia de cómo va cada voz, de qué dirección lleva cada voz, de en qué momento destacar más una mano que la otra. Si una mano va en ascenso, aunque la otra vaya en descenso, tenemos que tratar de hacer eso, de nivelar.
Trabajar con lo que yo llamo planos sonoros, ir controlando el peso de cada una de las manos para que una tenga más importancia que la otra dependiendo de la dirección que lleva cada voz. Voy a ejemplificar este primer sistema para que más o menos se den una idea de cómo se debe de escuchar. Como ejercicio podrían tratar de escuchar cada voz por separado, de poner sumamente mucha atención a lo que se escucha en el registro agudo y a lo que se escucha en el registro grave, tratando de solo poner atención a eso, a cada una de las voces. Esta es la forma más adecuada en la que podemos trabajar una obra polifónica, en la que podemos llevar una obra polifónica a cierto nivel, siempre considerando, insisto, que lo más importante es darle un discurso a cada voz, darle mucha expresividad a cada voz para que se entienda que esto es una especie de diálogo entre dos melodías. No es una melodía con un acompañamiento que va haciendo un relleno, sino que es un diálogo entre dos personas, entre dos melodías. Ahora, para finalizar esto, quisiera hablar un poquito de un estilo compositivo que es muy común también en Bach, que es el contrapunto imitativo. Para esto voy a utilizar la invención número 1 de Bach, la invención número 1 a dos voces, en la que tenemos precisamente este tipo de composición. A diferencia, por ejemplo, de las obras de la Ana Magdalena Bach o de algunas otras obras de este compositor, en el contrapunto imitativo vamos a tener un tema inicial que se va a ir repitiendo a lo largo de la obra y que va a estar intercambiando entre la voz superior o la voz inferior. Y quiero hablar de este tipo de composición porque este tipo de obras pues es algo bastante complejo, algo bastante difícil, porque tenemos que tener muchísima conciencia de qué es lo que está haciendo cada mano. En el Ana Magdalena Bach, por ejemplo, tenemos obras en las que una mano pues sí tiene independencia y la otra también, pero no tienen algo que se repita, algo que sea imitativo. En unos momentos voy a poner un ejemplo para que entiendan más o menos de qué estoy hablando, pero la cuestión aquí es que tenemos un tema inicial que posteriormente se va a repetir en la mano contraria. Solo que mientras la mano contraria va tocando ese tema inicial, la otra mano va a estar haciendo más cosas, va a tener más notas. Y esto hace que pues, este tipo de música se vuelva muy difícil. En esta invención, bueno, podemos trabajar exactamente igual que como mencioné hace un momento con las obras de Ana Magdalena Bach, solamente que tenemos que definir muy bien cuál es el tema. Podemos ver el tema en esta parte, en la mano derecha. Estas notas que están aquí van a conformar lo que es el tema. Si observamos, en la mano izquierda vamos a tener una respuesta. Esa respuesta va a ser exactamente el mismo tema. El tema en la mano derecha se escucharía de esta forma. Por ejemplo, el tema en la mano izquierda se escucharía de esta forma. Va a ser exactamente lo mismo, pero en un registro más grave. Esta pequeña melodía que acabo de tocar es lo que va a conformar el tema y se va a ir escuchando a lo largo de toda la obra. Lo importante es que mientras las dos manos van tocando todo el tiempo, una de las dos va a tener ese tema y tenemos que tratar de destacar lo que se escucha en la mano que tiene ese tema. Voy a ejemplificar ahora más o menos cómo se escucharía la entrada de cada tema mientras una de las dos manos sigue tocando otras notas. Por ejemplo, es una primera sección de esta invención a dos voces en la que podemos escuchar claramente cuando en la mano derecha entra el tema, luego la izquierda lo imita, luego nuevamente la derecha y al final en la izquierda también. Es muy importante que en este tipo de composiciones pues traten de identificar cuál es el tema, traten de jugar un poquito con esta cuestión imitativa, que es lo más difícil en estas obras, pero insisto, eso solo lo van a conseguir una vez que hagan todo el trabajo anterior que pues mencioné en este video. Esto es a grandes rasgos la forma en la que podemos practicar una obra de este compositor. Recuerden que tienen que ser sumamente pacientes porque no es nada sencillo, pero bueno, espero que todo lo que mencioné hoy les sirva de mucho, que les ayude un poquito a entender el lenguaje compositivo de Bach y pues que no se encuentren perdidos cuando empiecen a trabajar una obra de este compositor tan importante. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este pequeño tutorial. Espero que todos estos consejos y estas sugerencias que di acerca de cómo practicar una obra de Bach pues les sean de utilidad. Insisto, yo no tengo la palabra absoluta ni el método que utilizo es el único que puede usarse para aprender una obra de Bach, pero bueno,
Espero que aún así esto les sirva de mucho. Recuerden que si conocen a alguien que esté aprendiendo sobre este compositor, pues compártanle este video que a lo mejor les puede ayudar. Gracias nuevamente a todos los que apoyan el contenido del canal, a los que llegaron hasta el final de este video. No olviden que pueden suscribirse aquí debajo. Si quieren compartir alguna experiencia o complementar con alguna información que yo no haya dicho en este video, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Próximamente voy a ir subiendo algunas obras de este compositor. Quizás suba todo el Ana Magdalena Bach para que tengan una referencia de cómo debe escucharse. También voy a subir todas las invenciones a 2 voces de Bach y quizás próximamente grabe también las invenciones a 3 voces. Espero que esto les sea de mucha utilidad para quien esté trabajando estas obras. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un siguiente video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.